13:02 en la República del Paraguay, 33 grados la temperatura. Ojo con esta temperatura porque es engañosa. Va a bajar, de acuerdo a meteorología, hay un descenso importante en los próximos días. Ojo con eso, ya desempolvar lo que tengamos en cuanto a abrigos, porque se habla entre 6 a 7 grados de temperatura y dependiendo si hay fuertes vientos al sector sur, podríamos bajar a 5 grados más todavía en esta temporada de las afecciones respiratorias, el COVID-19. Hay que tener mucho cuidado. Ya en instantes Juan nos va a comentar de cómo va a estar el tiempo. Juan Cáceres Torche, ¿cómo le va? Me encanta el detalle. ¿Sí? En el mes de la patria. Exactamente, me están trayendo la escarapela, Carlos, así que enseguida vamos a lucirla. Sí, aparte, no necesitas porque vos tenés acá la bandera. En el mes de M de mayo y la M de mamá también. Así mismo, para recordar un poco a la gente ese sentimiento de patriotismo que en este momento se tiene que traducir en cumplir con esta cuarentena inteligente. Más que nunca también a nuestras autoridades, de abrazar realmente este patriotismo y no aprovechar la situación de pandemia, de crisis, para meter mano en la lata. Así mismo. Bueno, Carlos, jornada de martes, tenemos mucha información, novedades acerca del caso de Juliet y también sobre la cuarentena inteligente. Hoy el ministro de Salud estuvo recorriendo la zona de Alto Paraná, donde los comerciantes dicen necesitamos volver a reactivar el comercio aquí y con esto mover un poco la economía. Eso no implica la apertura de frontera. No, para nada. Más que nada el movimiento ahí interno. Así mismo. Bueno, atípico horario, ya hay el reporte del ministro Mazzoleni actualizando los números de las muestras tomadas también y de los casos confirmados. ¿Qué nos dice el ministro Mazzoleni a estas horas en este reporte del día martes? Hoy procesamos 458 muestras, 16 dieron positivo, todos procedentes del Brasil, cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues. 7 internados, 5 recuperados que se suman a la lista y con esto se completan 135 pacientes ya libres de COVID. Total de confirmados 431, 16 nuevos casos de COVID-19 y todos provenientes de el Brasil. Bueno, ojo con esto también de uno de los temas que en instantes voy a comentar sobre la frontera con Brasil. Hablamos de Ciudad del Este, precisa justamente la situación del movimiento comercial en la zona este de la República, pero eso no implica la apertura de frontera porque Brasil en la región tiene que ver con el país con la mayor cantidad de casos confirmados y de muertes. Y esto también tiene que ver, ojo, tiene que ver con lo que está pasando en la frontera y con la tragedia que ocurrió en instantes. Le voy a comentar al respecto. Reiteramos esta noticia, publicación, horario atípico que hace el ministro porque decía y hacía referencia que necesitaba cambiar ese horario para ajustar ciertas cosas. También en base a estos datos en instantes vamos a tener también el mapa epidemiológico para tener referencia de dónde son los casos, por lo menos los confirmados, para tener referencia a qué sector pertenece. No significa que estén en sus departamentos o en sus ciudades. Carlos, hay un tema muy importante, ¿no? Si bajamos un poco el tuit del ministro Mazzoleni, hay una importante aclaración que se hace a partir de ahora con respecto a los reportes, ¿no? A ver, si me acompaña la producción, ¿podemos bajar? Bueno, vamos a mostrarles la aclaración que hace. Desde hoy, los datos del informe COVID-19 corresponden a muestras procesadas en las últimas 24 horas, no necesariamente a muestras del día. Ya. Exactamente. Bueno, importante porque siempre decían de que los reportes eran una referencia a un mapa de 2 semanas anteriores. Con esto hay una actualización. Significa que vamos a tener casi en tiempo real la situación de lo que va pasando en el país. Porque lo que nos enseñó la gente del Ministerio de Salud era, este reporte hace referencia a 2 semanas antes. Ojo con esto, y mucho va a tener que ver también para la actualización de la fase 1 de la cuarentena, porque ellos decían, igual, van a ser cada 3 semanas, pero esto también les va a permitir tener un parámetro de cómo nos estamos comportando en estos días de más flexibilización. Un tema muy importante, Carlos, en casos positivos o en casos negativos, ¿no? Con respecto al comportamiento ciudadano, ¿cuándo el Ministerio va a poder medir realmente si cumplimos a cabalidad
si es una buena idea salir a las calles o si hay que cerrar todo. Una vez que pase un tiempo prudencial de 14 días para conocer el comportamiento en cuanto a números. Si una persona está en riesgo, se va a ver reflejado esto en 15 días si es que contrae o no esta enfermedad. Bueno, importante entonces desde hoy los datos informe COVID-19 corresponden a muestras procesadas en las últimas horas. Significa que en las últimas 24 horas las muestras tomadas corresponden a estos datos que acaba de publicar el ministro Mazzoleni. Y en instantes también vamos a tener el mapa epidemiológico a qué departamentos corresponden. No necesariamente eso significa que esa gente está allí, porque acaba de confirmar de que todos están en cuarentena obligatoria y que de los 16 confirmados, de los 458 procesados, todos proceden del Brasil. Y ahora les voy a comentar por qué. Ahí está. Datos que tienen que ver con el COVID-19. Bueno, vamos con nuestra efemérides y desde aquí, en una situación complicada, compleja y alejados físicamente, hoy recordamos y celebramos el Día de los Abuelos, aquellos que todavía tienen la posibilidad de disfrutar de nuestros adultos mayores, de nuestras raíces. Cuidémoslos más que nunca. Y hacemos este pequeño homenaje a los adultos mayores en su día, aquellos incansables padres y abuelos que dentro de su experiencia y muchos años siguen trabajando y hasta incluso en algunas historias siendo sostén de la familia. Son tiempos difíciles ante esta pandemia. Este sector de la población es uno de los más afectados y vulnerables. Seamos conscientes y cuidemos doblemente durante esta pandemia a nuestros abuelos hoy en su día. Quizás no haya esa posibilidad de ese abrazo fraterno, de ese sentir su cuerpo, sus besos en la mejilla, pero sí un saludo desde la distancia y recordarles de que siguen estando allí en nuestros corazones. Felicidades a todos los abuelos hoy en su día. Reiteramos esto, meteorología anuncia descenso importante de temperatura y también porque hay un aviso especial meteorológico, significa que probablemente haya lluvias y tormentas eléctricas en el transcurso de esta tarde, Juan. Exactamente, Carlos, vamos a repasar los datos actuales de la Dirección de Meteorología. La temperatura actual es de 33 grados, pero el cielo está nublado. La térmica es de 33.7, la humedad es de 38%, soplan vientos del norte a 16 kilómetros en hora y atención porque se anuncia tiempo inestable para esta tarde-noche y también madrugada, con máximas de hasta 34 y mínimas de hasta 11 grados. El frío ya podría sentirse desde esta noche y madrugada. Y precisamente vamos a ver cómo va a estar la semana con respecto al miércoles, jueves, viernes y sábado, según la Dirección de Meteorología, con el pronóstico extendido. Vamos a ver, miércoles mínima de 11, máxima de 19 con tiempo inestable. Este jueves mínima de 7 grados. Máxima de 20, también este viernes mínima de 7, máxima de 23 y este sábado mínima de 11 grados, máxima de 26 grados. Vamos a la cotización de monedas. El dólar está a la compra de 6.320, a la venta 6.420, el euro a la compra 6.200, a la venta 6.900, el peso argentino a la compra 45 guaraníes, a la venta 70 guaraníes y el real brasileño a la compra 1.080 guaraníes, a la venta 1.220. Bueno, les venía diciendo, y más que nunca ahora, el tuit de Mazzoleni en cierta manera alarma y preocupa mucho más, porque la pregunta que me hago en este pequeño bloque tiene que ver con coronavirus de contrabando. Les cuento por qué. Y esto tiene que ver con la tragedia ocurrida anoche, y estábamos en vivo precisamente en nuestro informativo central. Esto que ocurrió en las aguas del río Paraná ayer tarde-noche y que cobró la vida de 8 personas y que confirma que, ojo con esto,
A pesar de estar cerradas las fronteras, la ida y venida de paraguayos al Brasil es continua y constante. La precaria embarcación en la que cruzaban desde Foz al barrio San Miguel de Ciudad del Este se hundió tras el acecho de militares brasileños que custodiaban justamente su frontera. Es triste, evidentemente, la pérdida de vidas humanas, pero a la vez alarmante saber que hay un tráfico fluido e ilegal de personas y mercaderías. Brasil, es importante recordar que es uno de los países con mayor cantidad de enfermos y fallecidos del COVID-19 en la región. Y es de presumir que podrían, ante esta situación, estar entrando de contrabando al país casos confirmados. Fíjense que todos los paraguayos que ingresaron por el puente y que están en cuarentena obligatoria son los casos confirmados que publica el ministro en su tuit. Ojo con este detalle, hay que tener mucho cuidado. Y la siguiente historia me alarma porque nuevamente la lupa investigativa, las sospechas giran en torno a una compra. En esta ocasión aparece el Instituto de Previsión Social. Y precisamente el escándalo de los insumos y posterior rechazo a salud pública, hoy se suma la cuestionada adquisición en plena crisis de pandemia que hizo el IPS, que destinó unos 6 millones de dólares para la compra de software. Ante las críticas y sospechas, el titular de la previsional justificó la operación señalando que el sistema permitirá la trazabilidad administrativa en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Al respecto, sobre este punto, la Cámara Paraguaya de Software denunció públicamente las supuestas irregularidades, señalando que el monto que destinará IPS supera de manera exagerada el costo de adquisiciones similares realizadas en nuestro territorio. Nuevamente un escándalo y bajo sospechas esta millonaria compra en tiempos de crisis. Y el siguiente tema me alegra porque en cierta manera muchas personas en forma parcial comenzaron a reactivar sus actividades físicas y esto ocurría ayer precisamente en la zona de Ñuguazú. De hecho, esta cuarentena inteligente también conlleva mucha responsabilidad de poder cumplir con las medidas sanitarias obligatorias ante esta situación. Ayer muchísima gente aprovechó, principalmente mucha gente adulta que necesitaba un sitio de esparcimiento para caminar, una actividad física que no solamente ayuda en lo estético, sino también ya en la cuestión de salud después de tanto tiempo de estar encerrados. Realmente mucha alegría de ver gente caminando, reactivando su movimiento físico, pero reiteramos, también esta cuarentena inteligente, esta situación nos obliga a tomar ciertas responsabilidades y no cumplirlas podría traer consecuencias complicadas y un retroceso en el sistema de cuarentena inteligente.
Bueno, está en línea de comunicación. Agradecemos su tiempo al doctor Gustavo Irala. Él es asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y tiene que ver con estos documentos que son cédulas notificatorias o cédulas de notificación a las dos empresas responsables de los insumos médicos que llegaron al Paraguay y que casi en su totalidad fueron rechazados por Salud Pública. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Carlos. Saludos a la audiencia. Igualmente, acá tengo la cédula de notificación con fecha 4 de mayo a ambas empresas, Insumos Médicos S.A. y Eurotec S.A. ¿Podrías explicarnos en qué consiste concretamente ante esta situación que ya es de público conocimiento? Sí, Carlos. El día de ayer el Ministerio de Salud Pública dictó las resoluciones número 317 y 318, a través de las cuales inicia el procedimiento de rescisión de contratos firmados con estas empresas. Esa resolución fue notificada el día de ayer y a partir de hoy tienen un plazo de 10 días para presentar su defensa, presentar descargos sobre las causales invocadas como incumplimiento de contrato en esa resolución. Pero ellos ya no habían presentado, doctor, una contrapropuesta que tenía que ver con las camas de mejor calidad, el tema de las mascarillas, los overoles, que ya hicieron público ellos la semana pasada. Sí, Carlos, ellos presentaron propuestas en relación a los 3 ítems, presentaron planteamientos para, digamos, subsanar las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública. En el caso de las camas, ofrecen en reemplazo camas de aparente mayor valor, camas eléctricas que están siendo evaluadas. Hay documentaciones que deben ser presentadas y esas propuestas, digamos, van a seguir siendo analizadas en el marco de este procedimiento de rescisión de contrato. Aquí lo concreto es que durante este plazo de 10 días, estas empresas pueden presentar todos sus argumentos, sus defensas, presentar sus propuestas. Estas serán evaluadas. Al término de este plazo, el Ministerio de Salud Pública tendrá la opción de rescindir el contrato o, en su caso, si es que son entregados estos productos ya en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, entonces podrá dejar sin efecto la rescisión. Si la decisión del Ministerio de Salud Pública es rescindir los contratos, entonces estas empresas serán intimadas a devolver el monto que les fue otorgado en concepto de anticipo e igualmente a pagar el monto establecido en concepto de garantía de fiel cumplimiento de contrato. Si estas empresas no pagan esas pólizas, el siguiente acto es el requerimiento a las aseguradoras a fin de que paguen estas pólizas y eventualmente si estas no lo hacen, entonces queda, digamos, abierta la vía judicial para el reclamo de estas pólizas. Doctor, le saluda a Juan Cáceres Troche en esta ocasión y la pregunta es acerca de estas cargas pendientes que debían llegar a nuestro territorio como parte de esta licitación a manera de completar lo pedido por el Ministerio. ¿Qué pasa con eso mientras tanto? ¿La empresa se compromete a traerlas o todo queda en un stand-by? Bueno, el procedimiento de rescisión de contrato hace referencia exclusivamente al porcentaje que ya debía ser entregado, que es el 30% del contrato, que es la primera entrega. Se refiere exclusivamente a eso. Hasta tanto el contrato no sea rescindido, puede ser ejecutado, pero mucho va a depender de las decisiones que se tomen en el marco de este proceso. Acá por lo que me doy cuenta, tiene que ver más que nada por una cuestión de documentación y de plazos procesales, de cédulas notificatorias, donde uno tiene legalmente la potestad de exigir a la contraparte. En este caso tiene que ver justamente con este documento y también un poco un balón de oxígeno para estas empresas de 10 días para, bueno, poner todas las documentaciones, doctor. No precisamente, Carlos. Este es un procedimiento que está establecido en la ley. En el caso de incumplimientos de contratos, en la administración, en este caso el Ministerio de Salud Pública, tiene, digamos, esa potestad por un lado y la obligación de impulsar un procedimiento de rescisión de contrato donde se le da una oportunidad de defenderse a estas empresas y en ese marco tomar la decisión de continuar ejecutando el contrato o de rescindir en su caso. Claro, Aquí debemos ser claros que la continuidad de la ejecución del contrato va a depender de que estas empresas efectivamente presenten los productos con todas las documentaciones y cumpliendo las especificaciones técnicas referidas. Yo me refería a la fecha primaria en la que ustedes ya rechazaron estos insumos al 4 de mayo, que pasó un tiempo importante y ellos siguen pidiendo tiempo justamente para tratar de
cumplir con ustedes y ver la manera de conseguir más productos y sustituir los rechazados. No, Carlos, realmente este es otro procedimiento. El tema de eventuales atrasos en la entrega de estos productos, para eso está previsto una multa de 1% por cada día de atraso. Eso es independientemente a este procedimiento, sigue corriendo las multas por cada día de atraso. Este procedimiento es más bien para dar un término a esta situación, por un lado, o rescindir el contrato o continuar con la ejecución del mismo. Es un procedimiento establecido en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Vamos a tratar de, desmenuzar un poquitito para tratar de entender también que la gente pueda comprender. Vamos al tema de las camas. Las camas, de hecho, fueron rechazadas, las especificaciones técnicas no cumplían, no eran las que ustedes requerían. Ellos ofrecieron otras de mayor valor incluso y de mayor tecnología. Ya está la propuesta hecha por esta empresa, pero concretamente también hay otras documentaciones que deben de presentar para sustentar la compra, las especificaciones técnicas, si tienen o no habilitación. Me refiero concretamente a eso, lo que están aguardando ustedes ahora, doctor. Así es, Carlos. Estamos aguardando esa documentación. Mientras tanto, para nosotros existe un incumplimiento, hasta tanto no se presenten esas documentaciones y hasta tanto no se acepte, digamos, el reemplazo propuesto por estas empresas. Y con relación al tema de los tapabocas, porque el ministro decía públicamente, no, los tapabocas sí funcionan, corresponden. El problema era de la marca, de la caja. Ellos también tienen que justificar y presentar papeles acerca de las marcas que hacen referencia a lo que ustedes exigían. Sí, estamos aguardando la presentación de esas documentaciones mientras no se cumpla con la totalidad de los documentos que deben entregar. Entonces estamos en la misma situación de incumplimiento para el Ministerio de Salud Pública. ¿Y los overoles que fueron los así de plano rechazados? Los overoles fueron rechazados porque no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. No estamos diciendo que esos trajes no sirvan, pero para el nivel de protección que requiere el Ministerio de Salud Pública ante esta pandemia, entonces no cumple con las especificaciones en el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Ellos anunciaban de que otra carga va a llegar entre hoy o mañana. ¿Usted tiene idea de cuándo llegaría ese avión, doctor? No tenemos conocimiento, Carlos. Ya, bueno, entonces, a partir de hoy, ayer fue notificadas las empresas, a partir de hoy corre y son 10 días para presentar, en el caso de las camas, las documentaciones que sustenten la importación, las especificaciones técnicas, también de Dinavisa, creo que tiene que autorizar también. Hay otras instituciones que tienen que garantizar que realmente esas camas fueron importadas y que reúnen las condiciones técnicas y las documentaciones de trazabilidad. En realidad, Carlos, hay que aclarar, los 10 días son para que estas empresas presenten sus respectivas defensas, sus argumentos. Ya. Dentro de ese marco, digamos, de argumentos y defensas, eventualmente también podrían seguir con estos planteamientos de reemplazo de estos productos. Pero digamos que es el plazo final señalado en la ley para que finalmente se cumpla el contrato o sea rescindido con todas las consecuencias legales que eso acarrea. Finalmente, doctor, ¿cuál es el espíritu que tiene hoy Salud Pública con relación a esta situación? ¿Está en el espíritu de Salud Pública de lograr un acuerdo, más que nada por la situación compleja, complicada, la necesidad urgente de tener estos materiales, o realmente esto podría ir a un quiebre total del contrato? Bueno, básicamente las partes en un contrato siempre deben perseguir o buscar que se cumpla, ¿verdad? Esa es la primera finalidad. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha solicitado productos con requerimientos técnicos que deben ser cumplidos. No podemos negar de que estas empresas han realizado planteamientos. Esto, digamos, está siendo evaluado por el Ministerio de Salud Pública y finalmente, si es que cumplen con todos los requerimientos, desde el punto de vista legal, el Ministerio tiene la potestad de dejar sin efecto este procedimiento de rescisión de contrato y continuar con su ejecución. Ya. ¿Cuál es el plazo final? A partir de hoy, ¿no? Son 10 días. Son 10 días hábiles. 10 días hábiles. Sí. Si me ayuda usted... Sí. El siguiente lunes, la siguiente semana se completarían 9 días más el lunes de la siguiente semana. Ahí vamos a tener ya definitivamente la postura de Salud Pública, si reunió o no los requisitos, o finalmente
se va a disolver este contrato, la rescisión del contrato, que es el término legal. Exacto, ahí veremos si es que los argumentos presentados por la empresa, digamos, son suficientes y también si es que eventualmente siguen con la propuesta de reemplazar estos productos que fueron rechazados. Se puede saber antes también, por ahí si se llega a un acuerdo, ¿no? Claro, se podría saber antes también en el eventual caso de que presenten todas las documentaciones y cumplan con todos los requerimientos. Bueno, entonces la devolución del 20% que tenía que ver con los 30% de mercadería que iban a llegar, más la ejecución de 10%, ¿de qué era eso, me decía, doctor? Es la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Es como una indemnización que, digamos, también forma parte de las contrataciones públicas. Ahí entra 10%. ¿Ahí entra Patria o entra la primera aseguradora que justamente...? No, la primera aseguradora solamente garantizaba la oferta. La oferta. Digamos que esa etapa ya fue superada. En este momento ya estamos en la etapa de ejecución de contratos donde las pólizas fueron emitidas por Patria S.A. de Seguros. Son para ambas empresas, tanto la de anticipo como la de garantía de fiel cumplimiento del contrato. ¿De cuánto estamos hablando de ese 10%, doctor? ¿Tenés idea? Y el contrato con Eurotec, estamos hablando de un monto aproximado de 37 mil millones. Ajá. El contrato con insumos médicos estamos por los 48 mil millones aproximadamente. La póliza de anticipo, el 20%, está por los 17 mil millones. Y el 10% del monto total del contrato estaría por los 8 mil millones aproximadamente. Sí. 1.2, 3 millones de dólares, que es lo que tendrían que devolver. El monto aproximado. Bien, doctor, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego, Carlos, saludos a la audiencia. Gracias a vos también, doctor Gustavo Viral, asesor jurídico de salud pública con relación a esta situación que se da. Entonces vamos a tener hasta el próximo, el próximo lunes, para los 10 días justamente, para saber, porque son días hábiles, si finalmente acepta la propuesta de estas empresas a este plazo, o caso contrario, esto... A mí lo que me preocupa es que se rompe. De hecho, vamos a tener nuevamente un tiempo muy importante para esperar que otras empresas participen, para volver a traer, y mientras nuestra situación está muy complicada. Ojalá que los argumentos, Carlos, convenzan al Ministerio en el sentido de que no podemos estar perdiendo otro mes, otros 30 días para asegurar los reactivos, los insumos necesarios para combatir al COVID en nuestro territorio. Y que en este tiempo traiga realmente lo que se pidió, lo que se requirió. Exactamente, así como corresponde. Bueno, tenemos más información. Bueno, 13:31, lo tenemos a Joel López. Exactamente, hay un reclamo importante del sector empresarial en Ciudad del Este porque buscan la manera de reactivar la economía. Hoy presentaron sus reclamos al propio ministro Mazzoleni, que se reunió con este sector económico. Joel López está con todos los detalles. Joel, buenas tardes. Juan, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace instante concluía este conversatorio que se desarrolló en la sede de la Gobernación de Alto Paraná, donde se reunieron empresarios y también altos de la cúpula de la Presidencia de la República. Estoy hablando del ministro de Salud, ministro del Interior, también estuvo la ministra de Industria y Comercio acompañando el pedido principal y esencial de los empresarios de Alto Paraná, quienes hicieron llegar su punto de vista, sus estrategias y por sobre todas las cosas también las necesidades vigentes y emergentes aquí en frontera. De una u otra forma se escuchó de todo. Incluso el capitán Mazzoleni comparó esta estrategia, cierre de frontera, con un término futbolero. Estamos ganando 6-0, mientras que pasando la frontera están perdiendo 6-0. Mencionaba también el ministro de Salud, haciendo entender de que esta medida que se tomó fue de una manera urgente, pero también con un alto resultado. Vamos a escuchar parte de esta reunión. En primer lugar, estamos aquí básicamente para poder plantear nuestra mejor predisposición para poder paliar de alguna manera todas las necesidades en el ámbito sanitario que surgen de este evento extraordinario que constituye la pandemia del coronavirus. Estamos trabajando de manera integrada como fuerza pública, como salud pública, con todos sus subsistemas,
también lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los recursos humanos propiamente dicho. Y también estamos cambiando ligeramente la estrategia en el ámbito de los test que deben hacerse. El plan original del Ministerio de Salud pasaba por utilizar la capacidad instalada que ya tenemos con un tipo de test que se denomina Gene Express. Lamentablemente ese test, por una cuestión de necesidades y también de políticas de otros gobiernos donde se producen, no han llegado en el tiempo que estábamos esperando, corre cierto riesgo. Entonces vamos a plantear una aceleración del plan que de todas maneras teníamos respecto a la instalación de un laboratorio biomolecular en el departamento, vale decir, un laboratorio que pueda hacer los test convencionales que se conocen como PCR y que son los recomendados para el diagnóstico propiamente. También estarán llegando los denominados test rápidos en la próxima semana. Esos test, si bien no tienen un uso particular para el diagnóstico, sí sirven para que la Dirección de Vigilancia de la Salud pueda hacer las evaluaciones epidemiológicas pertinentes, nos puede permitir ver cómo se está comportando la epidemia, hacia dónde está yendo, cuál es el curso, ese tipo de cosas. De hecho, en esta reunión acompaña el director de Vigilancia de la Salud, a quien hemos solicitado que venga a hacer una verificación in situ para poder optimizar también toda la tarea, la gran tarea que se está llevando aquí en el departamento de Alto Paraná. Simplemente enfatizar una vez más que estamos viendo a Alto Paraná como un sitio clave en la lucha del país contra el coronavirus y que consecuentemente vamos a estar, lo estamos haciendo, de hecho fortaleciendo, pero es una prioridad tan pronto tengamos la llegada de los equipos biomédicos que ya están muchos de ellos en el país y que estamos distribuyendo tan pronto son entregados por las compañías a las cuales se ha adjudicado los respectivos contratos, ¿verdad? El 50 o 60% de los trabajadores del presidente Franco dependen exclusivamente del comercio que tenemos con nuestros vecinos. ¿Quiénes son? Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Argentina, ¿verdad? Puerto Iguazú. Esa es la particularidad de nuestra ciudad. Pero hay tres cuestiones importantes que ahora estamos sufriendo. Lo primero es la crisis económica. Teniendo en cuenta que nosotros, bueno, decir, nuestra actividad comercial, vamos a decir, depende de los vecinos, eso se cortó y se siente en las familias ya la dificultad de poder llevar el pan de cada día a sus casas, ¿verdad? Esa es una preocupación importante que tengo como intendente. Yo agradezco mucho las ayudas que estamos recibiendo a través de la gobernación y de emergencia nacional, pero evidentemente es a veces insuficiente o tenemos que ver la manera de poder subsanar eso, a pesar de que a partir de ayer ya empezaron a salir un poco en las calles. Ese es en primer lugar. La segunda preocupación que tengo es nuestras fronteras. Esa es una preocupación que tenemos y yo creo que la mayoría de los que vivimos acá, hace 2 meses estamos en nuestras casas, nosotros estamos cumpliendo cabalidad la disposición de los ministerios, pero lastimosamente vemos de que nuestra frontera es muy vulnerable evidentemente ingresan muchos extranjeros contagiados lastimosamente a nuestro país a través del Brasil, ¿verdad? Hay una gran cantidad de gente que entró vía con trabajo, vamos a decir así, ¿verdad? Y eso también es una preocupación como ciudad fronteriza, que vayan entrando por el río gente contagiada. Y la tercera preocupación que tengo es la infraestructura y el equipamiento de nuestros hospitales, ¿verdad? Yo, por lo menos en la ciudad de Presidente Franco, estamos haciendo todo el esfuerzo de prepararnos, pero tengo muchos cuestionamientos, o sea, por lo menos muchos pedidos de parte del director y de todo el equipo de Blanco de esa institución de que falta insumos y equipos de
de protección para los personales del agua. En Ciudad del Este vivimos también otra realidad. Es una ciudad netamente comercial, es una ciudad que vive, que se forjó en base al comercio. Yo crecí en el microcentro de Ciudad del Este. Sabemos que si nos comenzamos a aglomerar podemos llegar a morir todos, pero si nos quedamos algunos días más también en nuestra casa, vamos a morir de hambre, o la inseguridad va a comenzar a aumentar. Entonces tenemos que buscar una solución. Mi solidaridad con los comerciantes, pequeños, medianos y grandes comerciantes, que tienen que estar manteniendo todavía al sector privado, manteniendo a los funcionarios. Hasta hace poco tiempo mi idea era la de seguir esta cuarentena, pero yo siento esa realidad. Ciudad del Este es la ciudad más golpeada por el coronavirus en el país, económicamente, y yo creo que es hora de que tenemos que comenzar a ver la manera, mecanismos de reabrir el puente de la amistad y que las personas vuelvan a trabajar en un 10, 15, 20%, algo para que esta situación económica no se agrave día a día más. No es solamente Ciudad del Este, estamos hablando de Franco, Minga y Hernandarias, todo este sector. Y me atrevo también a hablar en nombre de esos ciudadanos, porque hace poco en una encuesta, en unos datos, nos dimos cuenta de que solamente el 30% de los trabajadores de la calle viven en Ciudad del Este, el 70% viven en Franco, Minga y Hernandarias. O sea, estamos hablando de toda esta región. Bueno, Joel, una preocupación por parte del sector comercial principalmente, pero bueno, ante esta posibilidad no se habla de apertura de la frontera, sino simplemente tratar de mover la economía local y también aquellos que, bueno, traen mercaderías hasta Asunción. Bueno, buscar estrategias es los principales pedidos, en todo caso, de los comerciantes. Buscar una alternativa con todos los protocolos exigidos también, claro, para poner fin a esta pandemia. Entonces, trabajar de manera coordinada, más cercana con el Ministerio de Salud, buscar esa estrategia definitiva también para ir dejando de lado esta crisis que afecta en gran manera a la ciudadanía y justamente en esta parte de la frontera, la parte más golpeada. Bien, excelente. Joel, un abrazo. Gracias por este reporte desde la capital del Alto Paraná. Buenas tardes. Hasta luego. Ministro embajador Federico González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, don Carlos Troche, un gusto como siempre, un placer saludarlo y estoy a las órdenes. Igualmente. Bueno, la pregunta es, de hecho, hay una situación complicada de todos los compatriotas en distintas latitudes del mundo, deseosos de volver ante esta situación de crisis mundial. ¿Hay información, tenemos alguna noticia de compatriotas paraguayos que o están en camino o se están preparando para volver desde Argentina, ministro? Sí, de hecho, nuestras misiones consulares y diplomáticas están en comunicación y contacto con un gran número de compatriotas en distintos países del mundo, y en uno de ellos es lógicamente en la Argentina. Sabemos que la población paraguaya ya es muy numerosa, aproximándose al número de 1.500.000 personas. Entonces, lógicamente, es natural que nuestros compatriotas puedan estar en condiciones difíciles y que quieran poder venir al Paraguay. Entonces, en este momento no manejamos el número exacto de los que quieren venir, pero sí tenemos un número que se está manejando y se está en comunicación con ellos, que serían el número que llenaría 12 buses que estarían
queriendo venir a Paraguay en los próximos días o en las próximas horas. Bueno, precisamente sobre ese tema, porque tenemos la información también desde el otro lado de la frontera, de que ahí está este convoy de buses ya preparados, listos para hacer ese viaje desde Buenos Aires a Argentina. No sé si usted tiene fecha, si saldría hoy o mañana. Son 12 buses repletos. Estamos hablando de por lo menos unas 500 personas, ministro. Correcto. Y yo les presento el escenario actual, siendo realista, partiendo de la base de lo ideal, que es a lo que apuntamos, pero administrando realidades, que es lo que tenemos que hacer desde el gobierno nacional. Son cerca de 500 personas. Los 2.000 puestos o plazas o camas que teníamos disponibles hacía varias semanas, ya también a su vez hace varias semanas fueron superadas. Son 2.900 las personas que han ingresado y en este momento no tenemos disponibilidad de plazas de camas para los compatriotas que estén queriendo ingresar. Con todo derecho, lógicamente, lo pueden hacer si presentan situaciones extraordinarias con casos humanitarios, pero en este momento si vienen van a tener que ir a sus hogares con el riesgo que eso representa y ustedes saben muy bien a qué me refiero. Ministro, le saluda Juan Cáceres Troche en esta ocasión y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo sería un trámite de apertura de fronteras? Seguramente va a ser excepcional teniendo en cuenta que ambos países están con las fronteras cerradas. ¿Se daría un ingreso excepcional entonces a estos 12 buses en caso de que se autorice? Sí, buen punto el que señalás. Realmente el gobierno de la República Argentina ha tomado medidas bastante similares a las del gobierno nacional y en ese sentido incluso para el traslado, el tránsito de una provincia a otra se necesita la autorización del gobierno argentino caso por caso y el acompañamiento de un personal o de un vehículo del consulado o la embajada que vaya acompañando eso. Entonces es otro obstáculo a superar. Pero dentro de del escenario difícil que les estoy presentando, eso es lo mínimo. Coordinando con las autoridades argentinas, eso se puede ir subsanando. Pero el desafío principal es qué hacer una vez que lleguen a la frontera e ingresen al territorio nacional. Sí. ¿A dónde se los lleva? En este momento no tenemos lugar. Estamos negociando con muchos sectores para tratar de tener nuevamente más espacio, teniendo en cuenta que diariamente nuestros compatriotas que llegan por el puente de la amistad desde el Brasil están ahí presentes y en números bastante elevados también y son al mismo tiempo una prioridad al igual que todos los paraguayos que están en el exterior. Entonces lo ideal es que vengan todos, 500 y 1000 también de la Argentina y van a ser muchos más, estoy seguro. Pero en este momento la realidad nos presenta el siguiente escenario. No tenemos lugares para ellos en este momento. Y si vienen, van a tener que ir a sus hogares. 500 personas que vayan a sus hogares y estén recorriendo sus barrios, sus localidades, sus regiones y sus ciudades, es muy riesgoso. Y el gobierno nacional no puede asumir ese riesgo. Esto equivaldría precisamente, ministro, a una apertura de fronteras. Estamos hablando de 500 personas que van a ingresar al territorio eventualmente sin estar resguardadas en los albergues. Y precisamente le queríamos preguntar sobre los trámites que se dan para buscar un albergue, para encontrar un sitio para albergar a los paraguayos que regresan a nuestro territorio. ¿Se está negociando en cuanto a costos, casas de retiro? ¿Cómo se da ese trámite para buscar un lugar para albergarlos? Desde un primer momento todas las alternativas han sido puestas sobre la mesa por parte del gobierno nacional y se evalúan distintos escenarios, se analizan distintos escenarios y primeramente se recurrió a lo que se tenía a mano, que son las unidades militares y policiales. Eso ya ha sido agotado y superado también. Posteriormente se contactó con el sector privado y también hemos avanzado con ellos. En algunos casos perdimos plazas por situaciones que ustedes recordarán hace unas cuantas semanas, por la situación en que se dejaron algunos locales, y otras en las que los propietarios propiamente quieren ayudar, quieren dar una mano, abren sus puertas, pero los residentes en esas comunidades se oponen a que nuestra gente vaya allá y toman distintos tipos de medidas para que los buses que los transportan no puedan llegar a esos lugares. Entonces es un doble desafío en el sentido de encontrar propiamente los locales apropiados, equiparlos, proveerlos de alimentación. No olviden que se les provee desayuno, en algunos casos media mañana, almuerzo, postre, merienda, cena,
postre, Claro. se les provee de todos los materiales e insumos de limpieza y aseo personal, se les tiene que poner sábanas, frazadas, almohadas, lógicamente colchones, toallas a cada uno de ellos. Se los tiene que trasladar desde el punto de frontera hasta el centro de albergue, y una vez que complete el periodo de cuarentena y si sus test dan negativo, entonces se los debe trasladar otra vez a cada uno de ellos a sus respectivos domicilios en distintos puntos del territorio nacional. Es un costo enorme y lógicamente ninguna institución pública está preparada para hacerlo. Ministro, en conversación con el embajador paraguayo en Buenos Aires, Argentina, ¿para cuándo está previsto este viaje de este convoy? Ellos ya tienen fecha de venida, de partida por lo menos. Les reitero, Carlos, yo les estoy hablando de la realidad. En este momento no tenemos lugares, lastimosamente, para ellos ni para otros grupos. Claro, esa es la realidad que nosotros tenemos. Desde aquí la exposición, no hay lugares, pero es otra también la decisión que ellos tomen, así como se advirtió también a todos los paraguayos que estaban de Brasil, empezaron a venir. Ellos tienen, una cosa es la situación y entendemos, pero que ellos deciden desde allá, en sentido, ellos ya fijaron fecha, me está diciendo, confirmando que hay un convoy de vehículos de 10, 12 unidades que están previendo. Desde aquí se le dice, por favor, gente, no vengan porque no estamos en condiciones. Pero, ¿cuál va a ser la decisión final de ellos? ¿Ellos ya tienen previsto un viaje? ¿Qué información le dio el embajador paraguayo nuestro allá? No olviden que el gobierno argentino tomó medidas bastante similares, como señalan, hacia el gobierno nacional, y por ende el tránsito está prohibido, y el paso de una provincia a otra también. Entonces, hasta que el gobierno argentino no habilite eso, no van a poder venir, no van a poder transitar hasta la frontera. Entonces, hay conversación con las autoridades, con los pares también argentinos al respecto. El diálogo es permanente con ellos, con todos los vecinos y con las autoridades de otros países de la región y de otras regiones del mundo también. Ministro, ¿podemos hablar de algún monto hasta el momento de cuánto cuesta al Estado albergar a los miles de compatriotas que ya volvieron a nuestro territorio en cuanto a alquileres de lugares, en cuanto a transporte, en cuanto a alimentación? ¿Cuánto le cuesta al Estado mantenerlos en el albergue desde que empezó la situación de emergencia? No les podría dar un monto ni tan siquiera aproximado porque se recurre a los presupuestos. A ver, para tener una idea, los que están en la Academia Militar, en Capiatá, el presupuesto que se utiliza es el asignado a esa institución para albergar a los cadetes durante un año lectivo. Entonces, ese presupuesto es el que se está aplicando. Solo que por las necesidades, las urgencias y la cantidad de gente que llega, ese presupuesto tampoco es suficiente. En otros locales se recurre a la entidad binacional Itaipú, allá se está, pero mantener a un grupo de 2.900 personas como mínimo por 15 días, y digo como mínimo y después les explico si les parece, conste que creo que ya saben en qué consiste el protocolo, pero como mínimo 15 días, con 5 comidas al día, más todos los implementos de limpieza, de aseo, más el chequeo médico, el control, el alcohol, etcétera, etcétera, los tapabocas. Es un costo elevado, un esfuerzo muy grande y ningún gobierno del mundo se pudo haber preparado para una crisis, una contingencia de esta manera. Entonces, realmente es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo y se hace con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho patriotismo, brindándoles a cada uno de ellos un trato digno, un trato humano y poniéndonos en el lugar de ellos, en sus zapatos. No es fácil por lo que están viviendo ellos, y tampoco es fácil para el gobierno sostener una situación así, pero se está haciendo de la mejor manera posible. Me decías, ministro, está todo superado. ¿Cuántos números? Vamos a hablar un poco de números. ¿Cuántos lugares se preparó y cuántos compatriotas están haciendo la cuarentena obligatoria? Teníamos previstos 2.000 lugares 2000, desde el inicio de esta crisis. Sí. Ya han pasado 2.900 personas. ¿2.900? Sí. ¿Pasaron? En este momento hay 1.900. El resto salió habiendo ya completado la cuarentena y tenemos alrededor de 210 que han dado positivos y están en otros centros guardando ya no cuarentena, sino un hospedaje acompañado de asistencia médica permanente, puesto que ya han dado positivos y gracias a Dios todos ellos tienen casos leves
ninguno amerita su internación. Bueno, entonces, a ver, los albergues para cuarentena obligatoria abarrotados totalmente. No hay condiciones físicas de recibir a más gente por ahora. En este momento no, y les hago un recuento muy breve. Sí. Esos espacios de albergue fueron ubicados, conseguidos y encontrados estratégicamente en los lugares de cruce de frontera. Alto Paraná teníamos, bueno, de hecho seguimos teniendo, pero ya todos ocupados, 7 albergues. En Itapúa otros tantos, en Ñembucú unos cuantos, en el Chaco también, en Central, en Asunción, hacia Concepción, hacia Mambay, en todos ellos, sobre la base de un ingreso organizado y programado de distintos puntos, de distintas ciudades y países del mundo. Pero ¿qué es lo que pasó? Con la llegada permanente y diaria de los connacionales provenientes de Brasil al puente de la Amistad, y al no poder tenerlos en esas condiciones en el puente, todos los que están llegando han ingresado, priorizando siempre a los niños y a las mujeres. Entonces, esos connacionales que tendrían que haber ido a lugares específicos de Alto Paraná, habiéndose superado la capacidad de albergue de esos lugares, fueron trasladados a distintos centros en el territorio nacional, en distintos puntos. Y por ende es que llegamos a esta situación. El 85% de los 2.900 connacionales que ingresaron lo hicieron a través del Puente Internacional de la Amistad. Sí, no, datos alarmantes. Para puntualizar entonces, ¿cómo van a resolver este conflicto del caso de los paraguayos que están pidiendo volver en Argentina? ¿Se va a tomar una decisión de dejarlos entrar, sí o no? ¿Ellos van a ser comunicados de esta decisión? ¿Cómo va a hacer este proceso? Va a depender de encontrar, obviamente, un albergue, pero ¿qué se va a decidir y cuándo? Les reitero, la situación actual es que no disponemos de lugares para ellos ni para ningún otro compatriota de cualquier otro país. Van a seguir en espera entonces. Pero es un partido muy duro, muy difícil, que nos pone a prueba a todos, al gobierno y a toda la ciudadanía. Y sabemos que vamos a ganar el partido. El partido aún no ha terminado, estamos haciendo lo mejor posible. Y yo creo que tenemos en los paraguayos y en las paraguayas a los mejores jugadores. Y juntos, coordinando acciones, posiciones y apoyándonos, no atacándonos, vamos a salir adelante y vamos a ganar este partido. Vamos a conseguirles lugares, solo que hoy día no tenemos todavía esas plazas para ellos. Ministro, como siempre, muy amable, muy gentil de su parte. A las órdenes siempre, Carlos, y todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias, ministro. Muy amable, un fuerte abrazo. Ministro de Asuntos Internacionales, el embajador Federico González. Bueno, el tema es el siguiente, se están preparando. Él confirmó, el ministro, que hay un convoy de 12 colectivos que ya están prestos para volver desde Argentina, Buenos Aires concretamente, llenos todos los buses, promediando más de 500 personas. Pero dicen, no, acá no hay. Entonces también hay una comunicación entre gobierno y gobierno para decir, bueno, no permitan porque es imposible. Y es importante aclarar también, Carlos, que no es una decisión de los compatriotas que están varados en Argentina, no es que ellos deciden, voy a volver ahora y listo, que me reciban en la frontera. O sea, ni siquiera pueden circular por territorio argentino porque el tránsito está restringido. Eventualmente, si el gobierno paraguayo encuentra albergues donde resguardar a esta gente, va a haber una comunicación excepcional para dejarlos entrar en una coordinación entre dos gobiernos. Exactamente, pero ellos están preparados, listos, ya hay una lista de pasajeros, los buses están preparados, quieren volver, pero acá, 2.000 lugares y hay 1.900 ocupados. Logísticamente es imposible, y esto de llevarlos a una cuarentena domiciliaria, pues una bomba de tiempo. Exactamente, va a ser muy riesgoso, sobre todo. Totalmente. Bueno, hacemos la primera pausa brevísima en nuestra primera edición, 13:57, 33 grados la temperatura. Sol radiante hasta ahora, pero ojo, hay aviso meteorológico. Se viene aparentemente el tiempo inestable y descenso en temperatura. Ya regresamos. Ya venimos. Bueno, urgente esta noticia. Vamos en vivo y en directo con Blanca López, que está en la zona de emboscada y tiene que ver esto con la investigación sobre la desaparición. 20 días sin Juliet. Blanca, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Y bueno, justamente 20 días sin Juliet, una imputación contra la madre y el padrastro, y justamente para ahondar un poco, porque hoy hablábamos con el comisario Insfrán y nos confirmaba que las niñas dormían con las cabras.
lo que habla de la falta a los deberes de cuidado. Justamente por eso le agradecemos a los fiscales que están investigando la causa, porque prácticamente esto conmocionó a toda la ciudadanía, ese detalle, y existirían más detalles que primaron para esta imputación contra la madre y el padrastro. La gran pregunta es por qué contra el alemán, si el alemán no era el padre biológico de Juliet ni de Charlotte. Bueno, hay que aclarar que aquí hay dos tipos penales, ¿verdad? En el sentido del abandono, a nosotros no nos exige la ley ninguna posición de garante, ni que tenga un vínculo familiar. Entonces, fue bien clara la atribución de hechos que primariamente tenemos al mencionar que desde el momento que la niña desaparece en la propiedad donde convivían con el señor, con la mamá y las dos niñas en cuestión, ellos esperan 24 horas, y luego de que profesores dieran aviso a las autoridades y las autoridades policiales se constituyan en el predio a constatar la veracidad, a ver si esa niña habría sido efectivamente desaparecida, ahí recién ellos acuden a dejar por escrito la denuncia. Entonces, primariamente, y en atención a que ambas personas, porque esta relación data de más largo tiempo, conocían el estado de salud y la condición especial, sabían cómo era el manejo de una niña como Juliet. Entonces, desde el momento en que ellos afirmamos nosotros un supuesto de una conducta intencional de descuido y desaparece la niña estando a cargo de ellos dos, ahí nosotros consideramos que hay indicios para afirmar el abandono. Y en cuanto a la violación del deber de cuidado, a partir de la denuncia que se radica, el Ministerio Público desde el día 1 tomó intervención y testificales a varias personas, entre ellas amigas de las parejas, profesores, maestra de escuela, y también hicimos varios allanamientos y en algunos de ellos encontramos documentación que nos permiten afirmar que la mamá tenía conocimiento de las necesidades de su hija. Le habían recomendado los especialistas, psicólogos y maestros, las atenciones que debía tener, y sin embargo ella no actuó de esa forma, ¿verdad? Angelina, la niñera, dijo que ella era niñera de la escuela, y cuando ella le reclama el salario, la retiran a Juliet el año pasado en agosto. ¿Juliet volvió a irse a algún otro centro educativo después, o ya ella sale de la escolaridad desde agosto del año pasado hasta su desaparición? Bueno, nosotros primariamente tenemos una información que está siendo cotejada justamente a partir del testimonio. Hay que entender también que por el tema COVID no hay presencia en las escuelas, no obstante aquí la comunidad y todos los centros educativos donde hemos pedido informes nos han dado preliminarmente esa circunstancia. Lo que primariamente podemos afirmar es que este año ella no acudía a la escuela, y también como otra atribución de indicio es que ella debía recibir una atención médica, porque el tipo penal nos exige ese descuido en la salud y en la educación. Entonces, esa constatación de ese tratamiento médico para su condición y retardo mental, porque tiene por escrito, dictaminado por psicólogos que le evaluaron, tampoco ella cumple con esa circunstancia, ¿verdad? Ahora tendrá el derecho de ejercer su defensa y alegar lo que ella quiera en el marco de esta atribución de supuestos hechos. Se hablaba que la supuesta niñera Luz, la de los audios, era psicóloga. Sin embargo, hay otras versiones que esa no sería precisamente su profesión. Bueno, realmente lo que nosotros no indagamos sobre... Claro, porque se hablaba que ella era su psicóloga. Claro, lo que nosotros tenemos dentro de la carpeta fiscal, que ella actuaba como maestra espejo, acompañaba a la niña en otra institución.
que tenemos constancia de que ella estaba presente y que intervenía activamente más ella que la madre. Yuyu, ¿se encontró algún medicamento, alimento especial? Porque en el video dicen ellos, alzaron YouTube, dicen, necesita una alimentación especial. ¿Había algo de especial en la casa? La verdad que no, y nosotros consultando con la madre si tenía alguna medicación especial o alguna alimentación o algún cuidado especial, ella dijo que no, que ni siquiera tomaba medicamentos. O sea que ese video donde dice que ella toma una alimentación especial no está escrito en la carpeta fiscal. Todavía no tenemos el respaldo y de la documentación que tenemos nos surge eso primariamente. Hay un video con un audio supuestamente del padre de Yuyu autorizando a una persona que desconocemos, quién sería la persona que habla con Charlotte, donde confirma que ella dormía con las cabras. ¿Ustedes tienen conocimiento de ese video y de esa autorización del padre para socializar públicamente y exponer a una menor? Nosotros desde el día 1 también como Ministerio Público estamos en contacto con el padre de la niña y él dentro del marco de la carpeta fiscal y dentro del marco de la investigación nunca nos mencionó, por lo menos hasta este momento, de esa circunstancia. Desconocemos, si bien conocemos el contexto de la red social donde se subió, nosotros dentro del ámbito de investigación no tenemos esa certificación del padre. ¿Ese audio ustedes tienen conocimiento? Sí, está siendo analizado, sí. Pero no tienen conocimiento si hay autorización del padre efectivo para socializar. Si esa voz que se oye con acento francés sería el papá. No, el padre, en la comunicación que nosotros mantenemos con él, no nos mencionó haber autorizado ninguna transmisión ni hizo mención a esa circunstancia dentro de la comunicación que tenemos en la investigación. Hablábamos con don Rufino Zapata sobre las cabras. Le preguntamos hace cuánto tiempo hablamos de las cabras, porque en ese audio supuestamente la hermana mayor habla que dormía con las cabras. Que don Rufino desconoce las cabras y que las cabras aparentemente nadie sabe de la existencia de las cabras como las mejores amigas de Juliet. Bueno, nosotros sí indagamos sobre quién es el propietario, cómo se dio la transacción, las fechas de venta de esos animales y cómo llegaron hasta ahí. Y finalmente también estamos indagando sobre cómo aparecieron. Y hay elementos probatorios donde se ve a la niña con esos animales, ¿verdad? Como cualquier niño puede ir al campo y... ¿Pero es de corta o larga data? Pero no, de corta data. De corta data. ¿Hay otros animales dentro de esa propiedad como para decir que, bueno, están empezando la cría de animales de granja? Ellos tenían 2 cabras y gallinas, que es lo que nosotros, 3 o 4 gallinas, que es lo que nosotros constatamos cuando estuvimos presentes en el lugar de los hechos. El espectro con esta confirmación de supuesta sangre humana se abre no solamente para estas 2 personas en el marco de la investigación, atendiendo a que no solamente la hermana mayor, la madre y el padrastro estaban en esas 24 horas en esa casa. Claro, nosotros tenemos que hacer el análisis de todos los elementos probatorios conforme a las circunstancias de ese momento o de esa situación. En este sentido, bueno, analizar la presencia de las otras personas y someterlas también a la prueba. ¿La casa del alambrador se allanó? Sí, sí. ¿La casa de Víctor, el personal, se allanó? Sí, también. Es decir, que se estuvieron haciendo varias diligencias, no se levantaban evidencias que tengan relación con el caso.
De los 2 allanamientos de las viviendas, nosotros, si bien levantamos evidencias que están siendo analizadas, y también están siendo analizados todos los teléfonos celulares de las personas que estuvieron en esos días, ¿verdad? En ese día, no podemos todavía resultar de que no hay nada vinculante o sí hay algo vinculante, pero por de pronto, no. Una supuesta venganza dentro de lo que sería el crimen organizado de amigos o enemigos del Alemán, ¿también se investiga? Sí, como nosotros manifestamos al comienzo, todas las hipótesis están siendo analizadas y los elementos probatorios están siendo elaborados en cada una de las circunstancias que llega a nuestro conocimiento, ¿verdad? ¿Piden prisión fiscal para la pareja? Sí, exactamente. Como habíamos manifestado en su oportunidad, por la colección de elementos probatorios durante toda esta etapa, encontramos responsabilidad primariamente por los ilícitos de violación del deber de cuidado y abandono tanto de la madre como del padrastro. Se ordenó la detención el sábado, pedimos el allanamiento el domingo y ayer efectivizamos en horas de la madrugada. A partir de ahí encontramos elementos como para sostener la existencia de los hechos punibles atribuibles a ambas personas, madre y padrastro, y se presentó la imputación el día de ayer en horas de la noche, solicitando también la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para ambos. En relación a la madre, especialmente por el marco penal, la alta expectativa en la pena, ya que ella, como madre biológica, puede ser sancionada hasta 10 años de pena privativa de libertad, así como al ser ella madre podría eventualmente influir en aquellos testigos que son todos conocidos, por ende solicitamos la aplicación de prisión para ella. Del mismo modo para el padrastro, en atención a su nacionalidad extranjera, él es un extranjero, no tenemos constancia de arraigo en este país, en nuestro país. La propiedad está a nombre de una SRL. Entonces, consideramos de que él puede tener medios, tiene los medios económicos como para poder fugarse del país. Entonces, para que ambas personas queden sujetas al proceso, se solicitó la aplicación de la prisión preventiva para ambos. Más que nada para aclarar, Carlos, se hablaba que no se incautó la computadora. ¿La computadora se incautó, doctora? La computadora del ciudadano, del padrastro, en este caso no fue encontrado en ambos allanamientos que habíamos hecho en la casa. Esa computadora no fue hallada. Hemos removido toda la casa, buscamos en los alrededores, en otros depósitos con el cual contaba. Y él manifestó de que supuestamente envió para reparar y estamos cotejando esto, dónde envió para reparar. Así es. Aquella persona que esté guardando esa computadora, que podría ser una evidencia, o que manipule esa computadora, entiéndase, haga un flasheo, ¿estaría incurriendo en un delito? Por supuesto, por supuesto. Es lo que él menciona, que envió para reparación. En realidad nosotros no tenemos la certeza de que haya sido así, pero cualquier persona que manipule está manipulando una prueba de un hecho punible, ¿verdad? Doctora, nos decía, nada se descarta, todo se investiga, no necesariamente sale todo a luz, pero ahora por la situación de ambos, ya cada procedimiento tiene que ser con autorización judicial. ¿Qué le pide a la ciudadanía? Sí, nosotros como Ministerio Público y ante lo que hoy contiene la carpeta fiscal, seguimos pidiendo la colaboración de la ciudadanía para que nos pueda proporcionar datos acerca de la niña Juliet. Cualquier situación o circunstancia pueden acercarse a la Fiscalía, a la Policía, que garantizamos la confidencialidad de la identidad y de la información. Todas las informaciones que nos llegan a través de medios y de todas formas siempre estamos cotejando
y corroborando, porque así también estamos obligados a hacerlo. Aquel que sepa lo que ocurrió con Juliet, no participó, pero tiene conocimiento, ¿podría tener una expectativa de pena también? Y sería muy imprudente si hago un juicio de valor en este momento, porque habría que ver las circunstancias a través de las cuales tomó conocimiento y los elementos probatorios que sostienen eso. Abierto a escucharle a la persona que decida hablar. Claro, por eso nosotros estamos diciendo, la prioridad en esta investigación es hallar a la niña Juliet. Entonces, todas las personas que puedan tener un tipo de información pueden acercarse sin el miedo o el temor de que solamente por traer una información sean procesadas, obviamente. Toda información es útil, porque nosotros tenemos el canal conductor para cotejar esa información y finalmente creo que todos hoy lo que pretenden es que en la mayor brevedad posible encontremos a Juliet. ¿Las cabras de quién eran? Las cabras las adquirió el señor para las niñas. ¿Hace cuánto tiempo? Y a los comienzos de los días en que ellos se mudaron ahí. De abril, a principio, ellos se mudaron a marzo, finales de marzo. Sí, a partir de la cuarentena. ¿Y esos videos, se tiene ya la data en que fueron grabados de Juliet con las cabras? Y esas son extracciones de teléfono en las cuales se está trabajando. Pero se tendría entonces para saber exactamente cuándo estuvo con ella. Pero existe una información que Juliet estuvo el 14 en Monte Pacará. Sí, nosotros tenemos medios técnicos y testimoniales que nos llevan a presumir que ella el 14 estaba todavía en el lugar, en la casa, en la vivienda. Muchísimas gracias a los fiscales. Se solicita información, Carlos, nada se descarta, le agradecemos muchísimo a los 3 fiscales. Hoy va a haber una manifestación a las 16 horas de parte de vecinos y familiares frente a Monte Pacará, la casa donde estaba Juliet en el momento de su desaparición. Y ya escuchamos, de repente dice la gente, hay que allanar la casa de Víctor, hay que allanar la casa de Gerardo, ese sabe mucho. Fueron allanados esos lugares, fueron levantadas evidencias, hay celulares que han sido incautados. Lo que sí está desaparecido es la computadora, y aquel que lo tenga sería importante que traiga al Ministerio Público para que sea sometido a análisis. Bueno, realmente una tremenda responsabilidad de este equipo del Ministerio Público conjuntamente con la policía para tratar de armar este rompecabezas y sustentar científicamente en base a las pesquisas para saber finalmente qué pasó con la niña Juliet. Muy pendientes y ojalá, bueno, haya respuestas más que preguntas en los próximos días. Gracias, Blanca. Bueno, estábamos viendo, Carlos, precisamente la importancia de esta investigación. ¿Por qué? Porque la propia Fiscalía estaba pidiendo ayuda a la ciudadanía para que aporte datos para ubicar el paradero finalmente de la pequeña Yuyu. Exactamente. Un país pendiente de esta niña, realmente. 20 días desaparecida. Muchísimo. Bueno, todo está bajo la lupa, más todavía cuando tiene que ver con la administración de la plata pública. El tema de salud pública, el rechazo de estos insumos, la situación complicada en base a 2 empresas que ahora, bueno, en los próximos días vamos a ver si se rompe o no el contrato. Ahora aparece IPS. Y esto tiene que ver con un software. Exactamente. El propio gremio de informáticos habla de que no era necesario en este momento, ni más adelante, adquirir un nuevo software porque el IPS ya cuenta con este equipamiento que podría aplicarse también a la zona de Alto Paraná. Incluso se habla de un costo muy por encima de lo que se puede comprar en el mercado. Por la información ya tiene precisamente Mariano López con todos los detalles. Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo le va, señor? El saludo a Juan, a todos los televidentes. $6 millones.
Ojo porque ese es el dato, 6 millones de dólares es lo que le costará al Instituto de Previsión Social poder adquirir este software que básicamente, a modo de entenderlo en términos sencillos, es un paquete de programas informáticos para el manejo de personal, para el control de lo que tiene que ver con los medicamentos, para tener también una base de datos de los diferentes pacientes, pero que, ojo, también en su primera etapa se pretende implementar solamente en el departamento del Alto Paraná. Una licitación y ya adjudicación a estas alturas, porque hablamos de que ya han culminado todos los trámites, bastante dudosa para, como decía Juan, el gremio de los informáticos, así como también para diputados que hablaban de la necesidad de abrir una investigación con respecto a esta licitación, porque aparentemente fue todo ajustado para favorecer a ciertos amigos, según decía el diputado Sebastián Villarejo, del actual presidente del IPS. ¿Cuáles son esas dudas y cuál es la molestia que ha generado la compra de este software? Compartimos con ustedes las declaraciones del diputado de Patria Querida. Yo creo que genera muchas dudas. O sea, acá no podemos dejar de lado que la Cámara Paraguaya del Software, que es una institución gremial, saque un comunicado y que nos hable de manera muy directa de que tiene dudas acerca del monto, que tiene dudas acerca de que la licitación pudo estar dirigida por digamos, los requisitos que tenían que ver con la experiencia, que no tenían ninguna lógica, sumados también al respecto de que es un software solamente para un sector específico, es decir, para lo que tiene que ver con Ciudad del Este, llama muchísimo la atención y es un poco donde hacemos un llamado a la prudencia al gobierno, a la prudencia a tomar en cuenta todas las cosas que están pasando, porque están destruyendo, parece como un granada la confianza que está teniendo la ciudadanía en líderes que hoy tienen que dirigir una crisis. Lo que pasó en DINAC, lo que pasó en Petropar, ahora IPS, sumemos esto a una aclaración también que he solicitado de unas mesas de 54 millones de guaraníes que están llamadas a licitación, como si fuera una mesa de oro. También en IPS he hecho un tuit al respecto de una licitación todavía no adjudicada, pero sí un llamado donde el precio estimado de una mesa de 54 millones de guaraníes, cerca de 1.000 millones en eso. Yo creo un poco acá hay que ponerse las pilas y darnos cuenta, en primer lugar, que la corrupción está mal, y siempre lo hemos dicho, es el mal endémico que destruye nuestro país, y que hoy nos podemos dar cuenta que la corrupción está manchada en sangre. ¿Por qué digo manchada en sangre? Pues 1.000 millones de guaraníes que están en una licitación amañada, o 1.000 millones de guaraníes más que se gastan. ¿Cuántas familias son cuando estamos dando 500.000 guaraníes por familia? ¿Cuántas familias son? 2.000 familias prácticamente son que nosotros no estamos pudiendo acompañar, 200, pero... Y en el caso de estos más de 6 millones de dólares, que es lo que habría costado el software, ¿por qué es que no cierra ese número de diputados como para que la gente pueda también ir sacando conclusiones? Bueno, ¿por qué no cierra? Porque la gente técnica, por lo menos, viendo el mismo, para ser claro, viendo un comunicado, que no es normal que un gremio se anime a hacer comunicados. Un comunicado, no de un oferente, no de una empresa, un comunicado de un gremio que entiende estas cuestiones técnicas, diciendo que es un precio totalmente, digamos, alto, para no decir otras palabras, en comparación a lo que realmente ocupa en el mercado. ¿Qué se sabe del software? Digo, ¿cuál sería el servicio que va a prestar? Y poco, o sea, se sabe el discurso que nos dan, ¿verdad? La interconexión un poco con todo el sistema, lo cual me parece correcto. Acá pues el problema no es que se hagan, evidentemente quizás se necesite este software, pero el problema es cómo se hace. El problema es que parece que se aprovecha cada lugar y cada cosa que necesita el Estado para que alguien salga beneficiado. Y en un momento como este no puede pasar más esto. Y pareciera que esa empresa beneficiada en esta adjudicación es luego una empresa que ya ha tenido negocios anteriores con... Sí, es más, estuve viendo porque finalmente uno googlea, ¿verdad? Y aparentemente incluso esta empresa, uno de los dueños de esta empresa también ya estuvo haciendo cosas de software con Tesai en Ciudad del Este, y también hubo algunas denuncias al respecto. También hubo denuncias en Conatel cuando compró un software con el mismo presidente que hoy está en IPS, con el señor Huetich. También hubo denuncias en Conatel. O sea, que hay algo raro, entonces definitivamente esto hay que investigar, hay que parar la pelota, hay que ver qué ocurre. Y ojalá no pase nada, o sea, ojalá estemos equivocados, es lo mejor que le puede ocurrir al país, lo que estemos equivocados. ¿Este proceso ya de adjudicación está en licitación todavía o ya la compra fue concretada, por así decirlo? Adjudicación, ya lleva adjudicación. En el caso de las mesas, por ejemplo, no hubo todavía adjudicación, hubo subasta, pero no adjudicación. ¿Qué le preguntaría usted al presidente del IPS con respecto a este caso en particular del software? Del software le preguntaríamos cuáles fueron sus razones para poner ese monto, que nos explique técnicamente de dónde sale ese monto, que nos explique técnicamente por qué definieron la experiencia obligatoria, o sea, la experiencia que se plasmó en el pliego, de dónde nace eso como una necesidad
¿Y por qué esa específicamente? Porque quiero dejar claro, no estoy en contra de la experiencia, sino justamente es muy simpática, no una experiencia. Hay empresas que tienen 10 años en el mercado, que proveerán cosas enormes y que no pueden presentarse ahí, porque hay que tener tantos meses de específicamente estar en tal lugar. O sea, hay cosas medio raras. Entonces, que dé una explicación al respecto de eso. Yo creo que no hay que tener miedo a informar, a explicar, y con esas explicaciones, bueno, vamos a estar todos también más tranquilos, ¿verdad? Aprovechando, diputado, hay sesión hoy de la Cámara Baja, tema cuotas en instituciones públicas, en instituciones privadas, digo bien, colegios, escuelas, universidades. ¿Cuál es su postura? Nosotros estamos en contra de esa ley, ¿verdad? Acá yo quiero también decirle a los padres que están escuchando que coincidimos y empatizamos. Yo soy un papá con hijos en el colegio. Definitivamente, lastimosamente, acá el liderazgo articulador del Ministerio de Educación no se nota. Acá hay varias miradas sobre un punto y definitivamente todas tienen algo de verdad. O sea, el sufrimiento de los padres hoy con lo que no ganan, pues ganan cero, con una prestación de servicio diferente, pero también no hay que dejar de lado la situación de los colegios. Lo que decía el diputado Sebastián Villarejo, uno de los principales cuestionadores de esta situación que involucra al IPS y a una empresa privada que ofrece este servicio, en este caso el desarrollo y la implementación de un software. Carlos Juan, fuimos a buscar a la contraparte, fuimos a hablar con la gente del IPS, específicamente con la gerente de desarrollo, la licenciada Lourdes Dreus, que nos explicaba lo siguiente. Al IPS le va a resultar sumamente práctico, decía, implementar este software, por lo que les mencionaba al principio, que supuestamente va a permitir que se puedan hacer el control, por ejemplo, de los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos ingresan a la farmacia del IPS? ¿Cuántos medicamentos son expedidos? Y de esa manera evitar los robos que en ocasiones se han denunciado, así como también tener el historial de cada uno de los pacientes de manera completa, porque actualmente el IPS, según nos explicaba, no tiene una base de datos unificada, y eso es lo que va a permitir este software. Y un último detalle que también me parece interesante mencionar es que ella explicaba que también se van a poder realizar teleconsultas a través de este software que comprende diferentes programas, diferentes maneras o, por así decirlo, modos de uso desde el celular, desde la computadora y también otras plataformas. Escuchemos lo que decía la gerente de desarrollo defendiendo esta millonaria compra que hizo el IPS. Representa una oportunidad muy grande para el IPS de cambiar su modelo de atención a los asegurados. Realmente podría significar toda la diferencia que el IPS quiere hacer en materia de atención. Es una plataforma 100% web, permite que los asegurados y los médicos puedan estar conectados a través de los teléfonos móviles. Y trae tecnología de punta, ¿verdad? Como para tener la historia clínica del paciente, el médico puede estar atendiendo desde su propia casa al paciente. Y bueno, en términos de controles, de manejo de costos, de servicios, realmente marcaría una diferencia muy grande para la institución, este sistema si se implementa. Esto se fue publicando paso a paso, esto pasó por todo el proceso que exige la ley de contrataciones públicas. Estuvieron varias empresas interesadas. En un principio yo pensé que iba a haber más empresas participantes, ¿verdad? Porque muchas fueron las que vinieron, consultaron, pidieron que se tengan algunas consideraciones también que se tuvieron. Se dieron opciones, ¿verdad?, respecto a las bases de datos. O sea, se hicieron ajustes como para tratar de incluir a varias. La Cámara Paraguaya de Software realmente no se expidió antes, no se manifestó antes durante el proceso. Sí, la empresa tiene experiencia local y sobre todo la fabricante del software, porque hay que investigar y hay que ver un poco quién es la desarrolladora del software también, ¿verdad? Y la experiencia que esta empresa tiene en materia de gestión. Entonces, no estamos hablando de una empresa que no sabe lo que está haciendo, estamos hablando de un producto que ya está completamente desarrollado, que está terminado, que lo que hay que poner es a funcionar, a implementar. Entonces, esta herramienta trae muchísimos controles, se puede administrar mucho mejor el tema de los medicamentos, como para que no se pierdan los medicamentos, mejora la seguridad del paciente, para no confundirnos y aplicar un procedimiento médico a un paciente que no corresponde. O sea,
hay mejoras en la gestión, ahorros importantes en la gestión misma. Entonces es un sistema que se paga solo en poquísimo tiempo. Escucharon ustedes, Carlos, Juan y televidentes, las dos posturas. Por un lado, el sector que está en contra y que habla de que se tiene que investigar porque aparentemente existió una licitación ajustada a cierto oferente, y por su parte el IPS dice que se ha respetado todo el procedimiento, que esto ya comenzó en noviembre, entre octubre y noviembre del año pasado ya comenzó el proceso de licitación, y que ahora se da la adjudicación coincidentemente con la pandemia que atraviesa el país y el mundo, y es por eso que tal vez choca un poco este dato de 6 millones de dólares para poder adquirir un software. Bien, excelente, excelente. Gracias, Mariano, por este reporte. Gracias. Bajo la lupa, entonces, esta adquisición que, bueno, está procurando hacer el Instituto de Protección Social. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, Juan, porque después de ella estamos detrás de esta información que proviene desde Israel. Exactamente. Ojo con esto, ¿eh? Una buena noticia. Exactamente. Vamos a dejarle ahí. Tendría que ver con una solución al tema del COVID. Sí. Bueno, noticia importante, destacada y una muy buena desde Israel. Después de la pausa la contamos. Bueno, Fernanda Chamorro está con nosotros en vivo y en directo por el tema de principalmente el tema de las pequeñas y medianas empresas que están desesperadas. Literalmente un préstamo del BNF que estaba justamente proponiendo y ofertando en el mercado. Aparentemente hay mucha carpeta, la capacidad de ejecución también es complicada. A ver, Fernanda, ¿qué dice al respecto el presidente del BNF? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Así mismo, en este caso estamos hablando de más de 635 créditos que fueron aprobados, pero están todavía siendo analizados. Como bien decías, una gran cantidad de solicitudes. Principalmente, según el presidente del BNF, se trata de pequeñas empresas que están pidiendo claramente auxilio para mantenerse todavía a flote en medio de toda esta crisis. 635 carpetas, muchas de ellas rechazadas, y en gran cantidad, como bien decíamos, las MIPYMES son las que están pidiendo este auxilio económico. Compartimos lo que decía más temprano aquí en Palacio de Gobierno el presidente del BNF, Carlos Florentín. Casi el 95% son clientes nuevos que están viniendo al banco, ¿verdad? ¿Y esta línea de corte de cuánto? Esta línea nosotros habilitamos hasta 250.000 millones, ahora ya estamos más de 135.000 millones de desembolsos de operaciones aprobadas, pero como les dije, como es el producto COVID, capital operativo para las pymes que más se está utilizando, yo creo que vamos a reasignar líneas para seguir desembolsando. Hablamos de repente de lentitud también, presidente, en el hecho de otorgar los créditos. ¿Cómo responden? ¿Qué solución se les puede dar? Bueno, estamos fortaleciendo el equipo, ¿verdad? Trajimos gente de otra área. El banco, hay que ser sinceros también, el Banco Fomento no tiene su especialidad en pymes, ¿verdad? Y como les dije, más del 92% de estos clientes que aprobamos son clientes nuevos. ¿Qué significa eso? Que tiene un proceso un poquito más largo que ser un cliente nuevo para un cliente antiguo o recurrente para una entidad. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que analizar el lado del crédito o el análisis de crédito, también le tengo que analizar, por ejemplo, si es una sociedad, quiénes son los firmantes, el nivel de el due diligence de cumplimiento, de si quiénes están detrás. ¿Verdad? Hay varios procesos, no solamente de crédito, entonces eso hace que de repente se sumen horas para responder, ¿verdad? Entonces, por eso, pero yo creo que este mes de mayo, que ya estamos un poco ya bien ajustados nuestros procesos para pymes, yo creo que esto va a avanzar más rápidamente. ¿En cuánto tiempo más o menos se le suele dar? Bueno, de que yo conozco los bancos privados también, el proceso de pymes básicamente van 5 días más o menos. A ver, Fernanda. Sí. Sí. Una entidad principalmente que está trabajando con el crédito agrícola habilitación para brindar estos créditos, entre otros. Claro, porque tiene que ver esto con el FOGAPI, ¿no? Esta banca de segundo piso, AFD, la plata que administra justamente el Banco Nacional Fomento, que es el que presenta hoy en el mercado bancario del Estado el mejor nivel en cuanto a plazos, intereses. Plazos, intereses y un año de gracia, que es lo que, bueno, en este momento los empresarios buscan, Fernanda.
Asimismo, el mínimo prácticamente de años de gracia es de 11 meses, decía el presidente, y ellos están manteniendo una tasa para pequeñas y medianas empresas, para las MIPYMES propiamente, 7% aproximadamente, y otros ya de 8.5 aproximadamente, que estos son los créditos que más están buscando los microempresarios en su gran cantidad. Mencionaba el presidente, más del 90% de las solicitudes que están recibiendo son de microempresarios y aparte de profesionales, porque hace unas semanas, Carlos y televidentes, principalmente el Colegio de Abogados, de Escribanos, estaban pidiendo créditos para hacer frente a esta crisis, ya que en el sector privado no están trabajando como antes, y le fueron otorgados a los profesionales en general, gente que por ejemplo estaba facturando y que ya no lo puede hacer. Exactamente. Hoy es la mejor tasa, un año de gracia. ¿Eso qué significa? Se te da el préstamo, 7% de interés, creo que son 7 millones de guaraníes cada 100. De aquí a un año te sentás y hablas con el banco, bueno, a partir de ahora voy a pagar en este plazo. Es el mejor porque es un balón de oxígeno que tienen las pequeñas empresas para sobrellevar estos meses de crisis y posterior recuperación. Pero también la capacidad, la estructura que tiene el BNF es mínima, por eso no pueden sacar en forma constante y hay muchos en la lista de espera aguardando justamente la aprobación del crédito. Así mismo, y hay por lo menos 300 carpetas que ya fueron rechazadas desde el pasado mes de abril, cuando iniciaban ellos a impulsar estos créditos por la pandemia propiamente. 300 en su gran mayoría que eran clientes nuevos que nunca antes habían tenido historial con el BNF y que buscaban auxilio en esta banca. Sin embargo, hay también otras opciones, decían, en el sector privado, que pueden ser las siguientes opciones, porque muchas de ellas no tuvieron la posibilidad de quedar seleccionados, podemos decir, por la cantidad de requisitos, porque no cumplían algunos puntos también especificados por el BNF. Sí. Bueno, excelente, Fernanda. Gracias por este reporte del Palacio de Gobierno. Gracias. Gracias, hasta luego. Noticia de último momento, rápidamente. Carlos, información sumamente delicada ahora que nos llega desde el este del país. Señala a nivel preliminar, pero que ya se estaría confirmando, un paciente que se habría escapado de uno de los albergues. Paciente con COVID-19 positivo. Esta es la información que proviene desde la capital del Alto Paraná. Luis Gavilán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Aló, Luis? Luis, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, comentanos por favor esta información que viene desde la zona del Alto Paraná y tiene que ver con un joven que huyó de uno de los albergues. Sí, aparentemente. Es así. ¿Qué datos se manejan, Luis? Bueno, estamos cotejando justamente esta información que tiene que ver, que en realidad desde esta mañana muy temprano surgió. En un principio fueron los vecinos quienes denunciaron ver no solo el albergue que se encuentra en el kilómetro 6,5 de Ciudad del Este, el polideportivo de la UPE, la Universidad Privada del Este, que pertenece al gobernador del Alto Paraná. Recordemos, allí están 100 compatriotas y justamente es uno de los lugares que el último fin de semana tuvo un episodio importante. Incluso los albergados allí filmaron la situación en donde uno de ellos desvaneció y fue auxiliado de inmediato hasta el IPS de Ciudad del Este. Recordemos que en los albergues de la Alto Paraná hay muchos casos positivos ya confirmados de la enfermedad. Ellos cumplieron la cuarentena, pero quedaron una semana más teniendo en cuenta esta situación. Estamos cotejando esta información. El general Mendoza es el encargado justamente de todos los albergues en el departamento del Alto Paraná. Y hay presunción de que aparentemente uno de ellos no está, pero eso estamos cotejando, como les digo,
compañeros. Estamos también con un equipo ya desde ese lugar para tratar de hablar con vecinos que fueron los que denunciaron al principio esta situación de la presencia o la salida en realidad por la parte trasera de este polideportivo que recordemos está custodiado por personal de la Armada, paraguaya. También hay funcionarios de la Cruz Roja, mucha gente trabajando en este lugar, por eso estamos corroborando y aparentemente es así. Uno de ellos logró dar con la calle y lo que es terrible en todo esto que aparentemente esa persona también está con cuadro positivo. Así es que vamos a tratar de comunicarnos ahora con el general Mendoza. Queremos ser también muy rigurosos con esto. Sin tener una voz oficial no podemos confirmar, pero hay presunción de que lastimosamente es así. Estamos también tratando de comunicarnos con el director de la 10ª región sanitaria, el doctor Kuzle, que junto al general Mendoza son los encargados los 7 albergues que tenemos aquí en el departamento del Alto Paraná. El albergue... habría sido uno solamente. Habría, decimos, porque esto aún no está confirmado y no hay aún una voz oficial que nos diga que sí, que efectivamente esto ocurrió. De momento es extraoficial, compañero. Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho. El albergue en cuestión es un polideportivo, en este caso, preliminarmente, ¿qué se maneja? Sí, es el polideportivo de la Universidad Privada del Este. ¿En Presidente Franco? No, se encuentra en Ciudad del Este. El polideportivo está en Ciudad del Este, en la zona del kilómetro 6,5. De hecho, que nosotros estamos desplegando un equipo en esa zona para tratar de tener también la versión de los vecinos y buscando la versión oficial del general Mendoza, que es el comandante de la 3ª División de Infantería, encargado de los albergues, junto al director de la 10ª región sanitaria, el doctor Hugo Cruz. Bueno, Luis, muchas gracias, gravísima esta información, así que estamos muy pendientes de lo que ocurra ahí en Alto Paraná con las voces oficiales de los encargados, de los equipos médicos, de la gente de resguardo también de estos albergues. Correcto, estamos en busca de la oficialización de esto que de momento es un trascendido, pero que va cobrando fuerza en el transcurso de las horas. Así es que muy al pendiente y seguramente que en minutos más vamos a tener ya la versión oficial del caso. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias, bueno, vamos gracias, a estar Luis. pendientes. Si se confirma, gravísimo. Y se expone a una detención y a una imputación por parte de la Fiscalía. Claro, a un proceso penal por poner en riesgo la vida... La salud pública. De la salud pública, sí. Del entorno, del barrio. Estamos hablando de que se trataría de un polideportivo de Ciudad del Este. Bueno, ya en la recta final, esta noticia que está en desarrollo está prácticamente para confirmarse porque ya se habló con el director de la región sanitaria de Alto Paraná, el doctor Kunzle, pero lo tenemos a nuestro compañero corresponsal, Rodrigo Mancuello, desde esa parte de la República. Rodrigo, adelante, comentanos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a todos los televidentes de C9N. Bueno, nos encontramos detrás mismo del albergue de la Universidad Privada del Este, el Polideportivo, donde, es el albergue donde están las personas que vinieron del exterior, cumpliendo así la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional y ya desde la 10ª región sanitaria y también, muchas personas están confirmando la información de que aparentemente una persona que estaba guardando la cuarentena en este lugar, en el albergue, se escapó por el lado de atrás. Las imágenes que nosotros estamos viendo en este momento corresponden a la parte de atrás del albergue de del polideportivo de la Universidad Privada del Este. Los vecinos que se encuentran en este lugar están muy preocupados, están con miedo, ya que según ellos esto podría acarrear
mucho riesgo para ellos mismos y también para sus familiares. También están preocupados por la información que se pueda dar, porque claro, muy sensible es todo lo que está pasando, al menos en este lugar. Estamos con un vecino de la zona que él no quiere mostrar su cara, no quiere dar su identidad, pero sí que quiere expresar su preocupación acerca de lo que pasó. Y sí, como vecino acá de la zona estamos preocupados por lo que está pasando, ¿verdad? Yo no he visto que alguien se escapó, ¿verdad? Pero supuestamente hay varios vecinos que vieron, ¿verdad? Que escaparon algunos y hay el boquete, ¿verdad? Y también estamos preocupados por la gente que viene y entra al balneario ex Puerto Rico, aglomerarse personas así como drogadictos, adictos al alcohol y... entonces estamos preocupadísimos y también lo que nos enteramos que esas personas que vienen acá atrás del polideportivo le pasaban en líneas hasta bebidas alcohólicas y cigarrillos a Rodrigo. La gente que está que está, ¿verdad?, dentro del polideportivo aguardando la cuarentena, ¿verdad? Gracias. Sí, te escucho, compañero. Rodrigo, gracias. Vamos a ampliar esta información en el siguiente servicio informativo. Nada más para puntualizar, ¿qué se sabe del diagnóstico? ¿Sería un COVID positivo este paciente? Todavía no se puede confirmar a ciencia cierta, sí que se tiene mucha información. O sea, claro, esta cuestión surge porque en los albergues, cuando se dan estos test, ya sean positivos o negativos, a las personas que dan positivos se les separa del resto de las personas que están guardando cuarentena y que obviamente dieron negativo. Aparentemente esta persona sí que podría ser positivo. Esto también tendría que confirmarse, compañero. Bueno, Rodrigo, vamos a lo siguiente. Vamos a cerrar primera edición. Mantenete ahí en línea, por favor, con el entrevistado, con el invitado. Mientras tanto, también estamos tratando de confirmar con el doctor Kunzle. No te muevas, cerramos primera. Ya viene Tarde Noticias con Marcelo y Chiara y vamos a retomar la comunicación contigo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, compañero. Chau. ¿Nos vamos, Juan? Nos vamos, buenas tardes. Hasta mañana. Chau.